Muy buenas. Quiero darle las gracias a todos por tener la amabilidad de dejarme compartir con ustedes una porción más sobre la bendita palabra de Dios. Siempre quiero recordarles algo importante. Yo no vivo del Evangelio, a mí no me pagan por esto. Lo único que trato es de compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar el tema sobre el matrimonio. Vamos a darnos cuenta qué enseña la Biblia sobre qué es el matrimonio, cuál es el propósito del matrimonio, por qué se puede romper el matrimonio y qué es lo que Dios pide de los casados y quiénes son los candidatos para estar casados. Primero vamos a citar una serie de pasajes que hablan de todos los pasajes que hablan sobre el tema. Voy a leerlos. Mateo capítulo 5, versículo 32. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 11. Observen lo que dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. El matrimonio es de Dios. Tenemos que respetar su voluntad. Al respecto, los sentimientos y los casos hipotéticos no cambian la ley de Dios. Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 24, lo pueden leer ahí. Les pido que todos tengan una Biblia en mano para que comparen los pasajes que yo voy diciendo. Mateo capítulo 19, versículo 3. Los fariseos, tentándole, le preguntaron, ojo esta pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Mesías enseña que la ley de Dios es vista en lo que hizo. Dios hizo a un hombre y a una mujer para él. Ahora, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo 19, 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla?
lo que permitió Moisés era temporal. Dijo el Mesías que ojo a esta expresión, que desde el principio y para todo el mundo es la que ahora expresó el Mesías en esta ocasión. Dice, por eso dice en el versículo siguiente, Mateo 19, versículo 9, yo os digo que cualquiera, sea chino, sea americano, sea colombiano, sea de donde sea, cualquiera. Ahora, vamos a ver una serie de... El punto principal, el matrimonio es un contrato para toda la vida. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios ha establecido. Aunque a veces hayan matrimonios que se rompen, pero vamos a dar cuenta que aunque se rompan, siguen estando unidos en matrimonio. Ojo, dice la Biblia que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Es un principio bíblico, hasta que la muerte los separe. Romanos capítulo 7, versículo 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ojo. Segundo, hay solamente dos maneras de terminar este contrato, que es el contrato del matrimonio. Una manera honrosamente, habiendo muerto existiendo la muerte de uno de los dos cónyuges, se rompe el contrato. Romanos capítulo 7, versículo 3. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque el hombre murió. 1 Corintios 7, 9. La mujer casada está ligada por la ley mientras vive a su marido, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Habiendo un caso de fornicación, el esposo inocente se le permite repudiar al cónyuge culpable y volver a casarse. Es la segunda opción. La primera cuando la persona muere. Y la segunda opción deshonrosamente por medio de fornicación. Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dios, y grábense muy bien todo esto por favor, Dios no conoce otra razón para terminar el contrato matrimonial, solamente que la persona muera o por causa de fornicación. Que esto quede muy pero muy claro para todos, por favor. Ahora, la separación. La separación y divorcio son la misma cosa ante los ojos de Dios. En el tiempo moderno, las leyes terrenales quieren, y en algunos países hacen una distinción entre una distinción técnica, más que todo, en estas dos cosas. Pero ojo, la misma palabra griega, que es chorizo, aparece en Mateo capítulo 19, versículo 6, que dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra separe en el griego es chorizo, separe. Como también en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, cuando dice que la mujer no se separe del marido. La palabra separe es corizo en el griego y significan lo mismo. La llamada separación, ojo a esto, la famosa separación sin divorcio, con tal que se diera la carta de divorcio,
Esto viola 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, cuando dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces sucede que hay mujeres que eh, no duermen con sus esposas. Y cuando la mujer no duerme con el esposo y se abstienen de este acto, es un pecado. El sexo dentro del matrimonio es un acto sagrado, consagrado por Dios. Cuando la mujer o el hombre se niegan entre sí mismos, porque generalmente cuando la mujer está disgustada o el hombre está disgustado, la mujer castiga al hombre no compartiendo sexo con él. Y eso es pecado delante de Dios. Que esto que 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Y esto lo hablo por muchos creyentes, que aún siendo creyentes no toman en cuenta este mandamiento porque es un mandamiento de parte de Dios para ambos. Ahora, el divorcio de la ley mosaica. Moisés lo permitió, mas no lo mandaba, con tal que se diera la carta de divorcio. Dios siempre ha aborrecido el divorcio. Dios no quiere el divorcio para nada. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Observen lo que dice. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Malaquías 2:16. El Mesías restauró el debido respeto por la ley de Dios que ha regido desde el principio. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Mesías, que el que repudia a su mujer, a no ser, ojo esta expresión, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El divorcio, por cualquier causa, es contra la ley de Dios. ¿Por qué? Oh, una razón. En el principio, Dios hizo varón singular y hembra. Y quiero hacer un paréntesis. El matrimonio, para que Dios lo bendiga o lo consagre, está constituido por un hombre y una mujer. Cuando dos hombres se casan o dos mujeres se casan, están casados ante la humanidad, pero ante Dios es una abominación. Dios no acepta jamás y ni va a aceptar jamás ni aceptará ese tipo de matrimonio. El divorcio por cualquier causa es en contra de la ley de Dios. Que eso les quede muy claro a todos, por favor. Ahora, otro punto. En el matrimonio, los dos vienen a ser una sola carne. Por eso es que el matrimonio, cuando el divorcio, por eso es que es repugnante delante de Dios. Tercer punto. Dios los junta. Que lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. La palabra separar y divorciar en el griego es lo mismo. Por eso el divorcio está en contra de la voluntad de Dios, porque fue Dios quien los unió. Ese cuentico de que cuando se unen, dicen, el que está llevando a cabo la ceremonia dice, yo los consagro marido y mujer. Yo pregunto, ¿quién le dio esa autoridad? Nadie casa a nadie, la iglesia no casa a nadie, un abogado no casa a nadie. Dios los juntó y eso fue desde el principio. El cuarto punto dice, así ha sido desde el principio. Y presta atención a esto. El Mesías dijo, así ha sido desde el principio. Y no solamente en el principio. Esa es la diferencia. Ahora, dice el Mesías, yo os digo, a no ser por causa de fornicación. Voy a detenerme un segundito a explicar sobre qué significa esta expresión. El Mesías dio una ley, pero con una excepción. Cualquiera que repudie a su mujer
y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. No se permite el divorcio y las segundas nupcias, excepto por causa de fornicación, que esto quede muy claro, y hago mucho énfasis a esto porque hoy en día los hombres se casan y cuando el hombre se casa o la mujer se casa, se divorcian y van y se consiguen otra. Esto no funciona así delante de los ojos de Dios. Salvo por fornicación. Voy a definir la palabra fornicación. Fornicación lo que significa es relación ilícita en general. El término abarca cualquier forma de inmoralidad sexual, sea bestialismo, sea homosexualidad, sea pedofilia, incluye el adulterio. El término es usado también para incluir relaciones con gente casada. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No se limita a relaciones sexuales entre personas no casadas. Este término no se limita solamente a eso. Ahora, la palabra adulterio es una palabra que habla de relaciones ilícitas para casados. Este término sí es un poco limitado. Uno puede volver a casarse después de repudiar al cónyuge. Y grábense bien estos puntos que voy a tocar. Una persona se puede volver a casar si repudia al cónyuge, pero si cumple con estas cosas. La primera, que el compañero cometió adulterio o fornicó. Se puede volver a casar. Segundo, que el otro no contribuyó a dicha infidelidad marital. 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. La mujer que se niega a su marido o el marido que se niega a su esposa están pecando delante de Dios. Ojo a los cristianos. Presten mucha atención a esta enseñanza. Ahora, Mateo 18, 7 dice que hay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ojo, el tercer punto. ¿Cuándo una persona puede volver a casarse? Cuando el inocente de los dos trata de restaurar al otro para luego perdonarlo y perdonar al culpable. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque aunque la fornicación da la cabida para una persona que se pueda volver a casar, también da la opción de que la otra persona lo perdone, se arrepienta y continúe el matrimonio. Que esto quede claro. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, vosotros, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El perdón puede salvar muchos matrimonios. El cuarto, y la fornicación es en realidad la única causa real que se pueda romper el matrimonio. Es la fornicación, es la causa del repudio o del divorcio. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si el divorcio es por cualquier causa que no sea fornicación, al volverse a casar, la persona comete adulterio. Vea lo que dice
Gálatas dice que Gálatas dice, el adúltero no puede entrar en el reino de los cielos. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Versículo 21. La iglesia local no puede tener comunión con adúlteros. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aun comáis. Ahora, los adúlteros serán echados en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hebreos 13:14 habla: honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿quiénes están en adulterio? El que repudia no por fornicación y vuelve a casarse, vive en adulterio. Si un hombre se separa de una mujer, que porque la mujer pelea mucho, porque es muy grosera, porque cocina feo, porque no plancha bien, y se va y se casa con otra, está en adulterio. Usted sigue estando casado con su primera esposa, no con la segunda. Y eso pasa mucho hoy en día. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si una persona repudia a su mujer, dice, salvo por fornicación, y se casa con otro, adulteria. O sea, ¿qué está diciendo el Mesías? Que si yo me caso y si yo repudio a mi mujer y no existe la fornicación y voy y me caso con otro, con otra mujer, cometo adulterio. Ojo a esto. Y el que se casa con la mujer que yo repudié, también comete adulterio. Ojo a esto, es Mateo 19:9. Ella con quien se casa, la persona que acabo de mencionar, comete adulterio. En Mateo 19:9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La persona repudiada, no por causa de fornicación, que luego vuelve a casarse, está grave delante de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y otra cosa muy importante. ¿Quiénes están en adulterio? Si una mujer se separó de su marido porque era un borracho, porque le pegaba, y vino y se casa con otra persona, el que se casa con esta mujer está en adulterio. Eso lo dice Mateo 5:32. El fornicario que después de repudiado vuelve a casarse también está en adulterio. El Mesías, grábese en este punto, el Mesías da permiso a la parte inocente a repudiar y volver a casarse, pero al fornicario no le da permiso Dios para las segundas nupcias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy casado y mi mujer me abandonó porque se fue con otro hombre, ella no se puede volver a casar. Yo, que soy la parte inocente, sí me puedo volver a casar y estoy bien delante de Dios. Si ella se vuelve a casar con otro hombre, está cometiendo adulterio, aunque la sociedad diga que no. Comete adulterio delante de Dios. Yo, que soy la parte inocente, no cometo adulterio y Dios
me bendice y bendice mi matrimonio, mi nuevo matrimonio. Ahora, quiero enfatizar otro punto muy importante que se da hoy en día en muchas de las iglesias del Señor, que a veces la gente lo que busca es tener congregaciones con muchos miembros, pero estos puntos no los tocan porque si los tocan muchos miembros se les van, mucha gente se va de las iglesias. Pregunta, ¿se les permite a los que están en adulterio continuar como hombre y mujer, o sea, como esposos, ya una vez que hayan obedecido el Evangelio? Porque el cuentico de la gente ahora es, bueno, cuando yo era católico, yo era casado, pero como ahora me hice cristiano, entonces soy una nueva criatura, entonces Dios perdonó mis pecados y puedo vivir con esta mujer que estoy viviendo ahora. Aunque cuando yo me separé de la primera, me separé porque no me gustaba cómo cocinaba. Entonces ahora vivo con otra y como me hice cristiano, entonces ya Dios bendice ese matrimonio. No, señores, es un grave error. Voy a ponerles un ejemplo. El caso de Herodes y Herodías. Marcos capítulo 6, versículos 17 y 18. Y presten mucha atención, porque el mismo Herodes había enviado a prender a Juan y le había encarcelado, le había puesto en la cárcel por causa de Herodías. Y vea lo que dice la Biblia, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aunque Herodías vivía con Herodes y delante de la gente era un matrimonio adúltero, pero delante de Dios, Herodías seguía siendo la mujer de su hermano Felipe. Ojo, en la vista de Dios, Herodías era todavía la mujer de Felipe. Versículo 17, la mujer de Felipe, su hermano, dice el texto. Herodes la había tomado por mujer, es decir, se casó con ella, pero no por eso era su mujer o su esposa a la vista de Dios. No era lícito tenerla. Ahora, dice la Biblia que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 1, versículo 4. Pregunto, ¿por qué por qué no los bautizó Juan y luego los dejó que siguieran viviendo como esposos? ¿Por qué no lo hizo? Porque delante de Dios, Dios no lo estaba permitiendo. Juan predicaba que el arrepentimiento tiene que resultar de un cambio de vida. Lucas capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el cristiano se divorcia de su compañero y se vuelve a casa y se casa, comete adulterio. Ojo a esto. ¿Se le permite el arrepentimiento? Claro que sí. El arrepentirse de haberlo hecho y así ser perdonado y continuar con el esposo nuevo, no. Repito, cuando una persona, un cristiano, comete adulterio y viene y pide perdón, se le perdona, claro que sí se le perdona, pero el perdón tiene que, si él quiere seguir las cosas de Dios, tiene que dejar a la mujer que tiene porque no es su mujer. Ese es el mandamiento de parte de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mis estimados amigos y mis estimados hermanos, piensen bien sobre este tema. Lástima por el tiempo porque no quiero ser muy extenso, pero hay mucho que hablar sobre ese tema. Solo quiero concluir con dos cosas. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio, la única manera por la cual se puede romper el matrimonio es por fornicación o porque su marido o su mujer muera. No hay otro método. La fornicación no rompe el matrimonio porque usted puede perdonar a su marido y continuar adelante. Ojo a esto. También si usted es casado o casada y su esposo
se fue con otra mujer, comprobado que él no se puede volver a casar, porque aunque esté con otra mujer, es un matrimonio adúltero.